Durante 3 días, Amy Coney Barrett, candidata de Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia, se presentó ante el comité judicial encabezado por el republicano Lindsey Graham. A pesar de los reclamos por ratificar esta nominación en un año electoral, el líder del comité judicial, el republicano Graham, negó que hubiera inconstitucionalidad en el proceso. Barrett se enfrentó a las preguntas de los 22 senadores que integran el comité, 12 de ellos republicanos. Los cuestionamientos giraron en torno a su vida personal y a su experiencia, pero también sobre la ley de atención médica accesible, conocida como Obamacare, y la pandemia por la COVID-19. En varias ocasiones, Barrett se negó a dar respuestas directas sobre asuntos como el aborto, la religión, la tenencia de armas y los conflictos raciales. Incluso, ella evitó pronunciarse sobre una inhabilitación en caso de que alguna impugnación sobre las elecciones llegase a la Suprema Corte de Justicia. Católica reconocida, Amy Coney Barrett aseguró que sus creencias personales no figurarán en su desempeño y que tomará decisiones basándose en la ley. La próxima semana, la discusión pasa al Pleno del Senado. De ser ratificada, ella sería la tercera integrante de la Corte nominada por el presidente Trump, después de Neil Gorsuch en 2017 y de Brett Kavanaugh en 2018. ¿Cómo vieron las audiencias? Empiezo contigo, Sawi. ¿Qué destacarías de las audiencias de Amy Coney Barrett en el Senado? Bueno, Genaro, yo creo que hay un momento que lo resume perfectamente. Le piden a Amy Coney que muestre las notas con las que está contestando las preguntas de los senadores y ella levanta sin vergüenza alguna una hoja en blanco, ¿no? Creo que eso la define tal cual es ella. Se niega a dar estas respuestas. Creo que en sus silencios tenemos justo las respuestas implícitas. Otro momento es cuando le preguntan las 5 libertades de la primera enmienda, ¿no? Expresión, religión, prensa y asamblea, y ella olvida la de petición o protesta, ¿no? El derecho a la protesta. Me parece que eso también es muy revelador, ¿no? Hay una participación el primer día de la senadora Amy Klobuchar, que todos recordarán, participó también por la candidatura a la presidencia, donde decía, bueno, es que tú vas a reemplazar a una jueza que muchas veces fue disidente, ¿no? Y en esa disidencia ya no llevaba el llanto de la derrota, sino el anteproyecto del futuro de lo que son los Estados Unidos. Y creo que con Amy Coney Barrett estamos viendo ese Estados Unidos que todavía no acaba de desaparecer, y con los demócratas estamos viendo el anteproyecto de los Estados Unidos que están por venir. Va a ser todavía, yo diría, de pronóstico reservado el hecho de que la confirme el Pleno, porque hay muchos senadores que, justo lo que hablábamos en el bloque pasado, están en riesgo de perder su escaño, ¿no? En particular mencionaba Juan Ernesto en un texto que escribió en El Sol de México el caso de la senadora por Maine, Susan Collins, que ya avisó que no va a votar a favor. Pero el mismo Lindsey Graham ahorita está empatado con Jamie Harrison de los demócratas por su escaño en el Senado. El senador de Colorado de los republicanos también tiene un escenario muy negativo, y es que justo como mencionaba Fer, no han podido despegarse los candidatos republicanos de este fraude que es la administración Trump. Así que tendrán que decidir qué es lo que valoran más, si su lealtad a un proyecto que va en picada o su futuro político. ¿Coincides con esta lectura, Fer? ¿Ves un pronóstico reservado en la confirmación de esta candidata a la Suprema Corte, o la ves sencilla? Yo creo que siempre es complicado por lo cerrados que están los números en el Senado, ¿no? Y se necesitan muy pocos votos para impedir cualquier decisión. Pero lo que ha sido una constante en momentos críticos ha sido la disciplina del Partido Republicano en decisiones en las que el presidente insiste porque le importa, ¿no? El caso más claro fue el impeachment, en el que no se esperaba que los republicanos votaran a favor de, bueno, que lo declararan culpable, pero sí se esperaba que al menos abrieran el diálogo, ¿no? Que escucharan a los testimonios, que las audiencias tuvieran tiempo para realmente presentar la evidencia. Y esta decisión de cerrar, simplemente de no escuchar, de que no se presentara ninguno de los argumentos fuertes que había contra el presidente, creo que habla mucho de esa disciplina que se le está exigiendo a los miembros en el Senado y que hoy parece difícil de romper. Entonces, creo que sí pudiera haber un escenario en el que algunos disintieran, en el que, como bien dice Saúl, pues algunos han manifestado que no necesariamente estarían a favor, pero veo pocos quiebres, al menos en los precedentes, ¿no? En lo que se ha votado hasta ahora.
además de todos estos temas relevantes que ya se han comentado, que se van a discutir en el futuro y que podrían echarse para atrás en caso de que entrara un juez conservador a la Suprema Corte, creo que también tenemos que poner sobre la mesa dos casos muy concretos que van a ser de los primeros en los que van a tener que tomar una decisión y sobre los que esta candidata o esta persona nominada no se ha querido manifestar. Uno es sobre si el presidente se podría autoindultar. Recordemos que el presidente Trump sigue con juicios vigentes, ¿no? Que se dijo que no podían perseguirse porque el presidente de la República, pero que los tiene, y que pudiera haber todavía más sobre asuntos que no se han investigado, ¿no? Relacionados con la corrupción con gobiernos extranjeros en sus hoteles, en sus resorts en todo el mundo, contratos de gobierno con todos estos espacios directamente con sus empresas y que pudieran ser todavía investigados. Entonces, la primera sería si se podría autoindultar, y la segunda es que sería una corte a la que le tocaría resolver las controversias de esta misma elección que ahorita se está definiendo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser un personaje de consenso, porque lo que resulte de las decisiones de esa corte puede detonar una crisis o traer paz al país, ¿no? Entonces, creo que los senadores tienen una responsabilidad doble en hacer que este proceso sea lo más digamos, natural y transparente para los propios ciudadanos de ambos bandos. ¿Cómo lo ves, Lila? Hay temas que, por supuesto, preocupan mucho a los demócratas. El hecho de que se pudiese llegar a discutir Roe versus Wade, que es la decisión que liberalizó el aborto en los años 70. Ella es una mujer que se ha manifestado abiertamente pro vida, aunque, y sobre todo también el otro tema que tú has mencionado en muchas ocasiones, el otro tema que también preocupa mucho a los demócratas es que pudiese llegar la decisión de esta elección en la Suprema Corte y ella de plano tampoco quiso contestar. ¿Cómo lo ves? Mira, sí, yo creo que más que nada a mí, de nuevo, lo que más me preocupa es que vaya a llegar esto a una batalla legal en la Corte Suprema, como incluso llegó en el estado de Florida en la elección del 2000. Y lo que me preocupa a mí de lo que dijo, se me hizo entre todo una audiencia excelente por parte de la jueza Barrett, una mujer que domina el tema, sabe el precedente, es una profesora de Notre Dame que, o sea, tiene todo para llegar. La verdad es que a pesar de que estés a favor o no de que eres conservador o liberal, la jueza sabe de qué habla y tiene pues mucho conocimiento del tema. A mí lo que me preocupa es que su mentor, Scalia, fue un juez altamente conservador que de hecho se considera originalista, que esto quiere decir que interpretan el texto de manera estricta de la Constitución tal cual con la intención que se hizo en 1787. O sea, estamos hablando que en ese año las mujeres ni siquiera podían votar. Entonces eso también nos puede dar una idea de cómo va a tomar decisiones la jueza Barrett, y en esto también me preocupa el tema de la elección del 3 de noviembre, porque la Constitución, al ser un sistema federal, le da mucho poder y mucha facultad a los estados. Entonces, si de nuevo Donald Trump dice hubo fraude electoral, es muy posible que una interpretación estricta del texto de la Constitución, que incluso ni siquiera tiene mecanismos formales de cómo se hacen un conteo adicional si no refleja un ganador por un amplio margen, de nuevo le otorga mucha facultad a los estados. Entonces, de nuevo, si hay estados bisagra que tengan un margen mínimo entre el resultado de Biden y de Trump, y ese estado bisagra tenga legislaturas locales con mayorías republicanas, es muy posible entonces que la Corte Suprema le regrese el poder a los estados y emita un fallo a favor de que le favorezca a Trump para ganar la elección. Pero más allá de eso, me pareció que fue una audiencia que le dio mucha credibilidad a la jueza Barrett. Yo no tengo ninguna duda de que vaya a ser confirmada en el Senado. En realidad, desde el 2017, cuando cambiaron las reglas para que únicamente se requería 51 votos para confirmar a un juez a la Corte Suprema, me parece que aún si tienen a 2 republicanos que voten en contra, aún así con 53 que tienen de mayoría la van a confirmar. Y me pareció importante también el distanciamiento, no sé si lo hizo de manera estratégica, que dijo que no tiene ningún compromiso con la Casa Blanca y que su ideología personal y su religión no la va a aplicar en sus decisiones que vaya a tomar en la Corte Suprema. Juan, ¿cómo lo ves tú? ¿Pronóstico reservado o no tienes ninguna duda como Lila de que vaya a ser ratificada esta señora en la Suprema Corte de Justicia?
Definitivamente se va a volver la jueza asociada número 103 de la historia de Estados Unidos. Mitch McConnell dijo que ya cuenta con los votos y nosotros mismos los podemos ver. Únicamente Susan Collins hoy por hoy sigue reafirmando, la senadora republicana por Maine, que posiblemente no se reelija, sigue diciendo que no va a votar por ella, que incluso podría votarla en contra. Lisa Murkowski de Alaska originalmente había dicho que no iba a votar a nadie antes del 3 de noviembre. Sin embargo, el otro día sacó un tuit diciendo que está abierta a hablar y a platicar con la jueza Barrett. Entonces, posiblemente vamos a ver 51, 52 votos. Todo va a depender del COVID y de si en el último momento algunos senadores republicanos tienen COVID y no pueden votar. Va a ser la única manera en la que la jueza Barrett no podría ser confirmada, pero mi pronóstico es que por supuesto que va a ser confirmada. Ahora, a mí sí me gustaría, recalcar que pues, Trump se va a quedar con 3 jueces. Esperemos que este sea sus últimos meses de presidencia, pero de acabar en enero próximo, él pondría en la Suprema Corte a 3 jueces, rompiendo así el récord de todos los que habían estado antes de él, como los 2 Bush, Obama, incluso Johnson y Kennedy solamente pusieron 2 jueces, solo Nixon y Reagan pudieron poner 4 jueces más, ya cuando la cosa en la Suprema Corte ya estaba como estandarizada, ¿no? A que fueran nada más 9 jueces y que se evitara el llamado court packing. Ahora, en cuanto a temas de esta confirmación, rápidamente sí me gustaría resaltar que sí hubo más temas. El principal, yo me atrevería a decir, y lo puso en la agenda del Partido Demócrata, que fue el Obamacare, que es este temor que sigue todavía porque se discute en la Suprema Corte con que se elimine el Obamacare desde la Suprema Corte con un posible voto de 6 jueces conservadores contra los 3 liberales que hay únicamente. Más allá de eso, desde luego fue el tema principal. Los demócratas, Dianne Feinstein, que es la senadora de mayor rango en la Comisión de Justicia, llevó a testigos, gente que se beneficia del Obamacare, a decir qué es lo que perderían si ellos no tuvieran el beneficio de esta política de salud. Y los jueces demócratas de la comisión también protestaron con imágenes de personas que son beneficiadas de esto. Otros temas también estuvo diversidad sexual, cambio climático, conflictos raciales, pero todos la jueza fue sumamente evasiva, prácticamente dijo que no le interesaban y que no se metía con temas políticos, pero recordemos que tarde o temprano todo es política, incluso en la Corte Suprema. Entonces, vamos a ver a Amy Coney Barrett en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, seguro, y ya pendiente quedará el tema del court packing para después de noviembre ver si gana Biden y si lo lleva, que seguramente lo va a llevar porque el Partido Demócrata se lo pedirá, el tema del court packing a la Suprema Corte de Estados Unidos. Claro, y que sin duda entonces sí podría revivirse ese tema, porque en efecto, si Trump pierde la Casa Blanca ahorita en noviembre, sí dejaría una corte que lo trascendería o que trascendería su presidencia. Parte de su legado sería haber dejado 3 jueces conservadores. Se acabó el tiempo, desafortunadamente, de esta charla de esta noche. Déjenme hacer una pausa y regresamos para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de hoy. No te vayas.